Mm, Hola, hola. Parece que se interrumpió la conexión, entonces retomamos la presentación. Mm, Estábamos en los conceptos que se consideran no ingresos. Entonces, en el artículo 94, en el último párrafo, nos menciona que estos pueden ser los servicios de comedor, la prima de antigüedad, las becas y las prestaciones exentas, que como ya antes lo había mencionado en el curso previo, no sé si todos estuvieron presentes. Las prestaciones exentas, pues básicamente las marca el artículo 93 de la ley del ISR. Entonces, en el artículo 110 también nos mencionan los descuentos a los salarios que se pueden aplicar a nuestros trabajadores, que esto puede ser descuentos por pagos de deudas contraídas con el patrón, por anticipo de salarios, pagos en exceso, errores o pérdidas y averías que haya ocasionado el trabajador y que por esto se le esté haciendo algún descuento. Otro descuento puede ser el pago de la renta de casa habitación que otorgue el patrón. Y también es cierto que no debe de rebasar cierto porcentaje, me parece que es el 30% del salario del trabajador. Y otros descuentos que se pueden aplicar a este salario son pagos por créditos de Infonavit, de créditos Fonacot, de pensiones alimenticias, que pues bueno, estas deben estar sustentadas por medio de un oficio que pues nos emita alguna autoridad, que en este caso puede ser un juzgado de lo familiar. Y las cuotas sindicales, pues estas se descuentan del salario cuando el trabajador está afiliado a algún sindicato. Entonces, en nuestra siguiente diapositiva vemos qué es una terminación laboral. Pues básicamente el patrón y el trabajador, cuando existen los elementos patrón, trabajador y una contraprestación pactada, existe una relación laboral. Entonces, eh, la terminación acontece por el mutuo consentimiento de las partes o bien a consecuencia de un hecho que afecte al empleado o que imposibilite para seguir prestando sus servicios. Las causas de la terminación laboral pueden ser, según el artículo 53 de la Ley Federal del Trabajo, puede ser que exista un mutuo consentimiento por ambas partes, tanto por el patrón como por el trabajador. Y esto puede, por ejemplo, presentarse cuando, no sé, el trabajador tiene otra oportunidad laboral en puerta y pues no se pone en balanza cuáles son los beneficios que actualmente tiene y los beneficios que pudiera tener con la próxima relación laboral. Entonces le comunica a su patrón con anticipación a lo mejor de tantos días que pues está queriendo finiquitar esta relación laboral. O otra causa puede ser la muerte del trabajador, pues esto, como bien saben, no tenemos la vida comprada y esto puede suceder de la noche a la mañana. Entonces, pues ya con este suceso, pues terminaría la relación laboral. Otro suceso puede ser cuando el trabajador se incapacita y, bueno, esta incapacidad puede ser temporal y de acuerdo, pues bueno, a esta incapacidad, el trabajador se encuentra inhabilitado para continuar sus labores. Otra causa puede ser que se haya finalizado la obra
en caso de que, por ejemplo, el trabajador esté desempeñando actividades en una constructora o bien se haya vencido el contrato. Esto pues lo menciona el artículo 36, 37 y 38, que básicamente nos dice que el 36 dice que es el señalamiento de una obra determinada puede únicamente estipularse cuando lo exija su naturaleza. Y el artículo 37 dice que el señalamiento de un tiempo determinado puede únicamente estipularse en los casos siguientes: cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar, cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador y a otros casos previstos por la ley. Entonces, las relaciones de trabajo para la explotación de minas y que carezcan de minerales pueden ser por tiempo u obra determinada o para inversión de capital determinado. Ok, entonces básicamente son las causas por las que una relación puede ser finalizada o terminada. En nuestra siguiente diapositiva tenemos cuando existe la rescisión de la relación de trabajo. Entonces, la rescisión de trabajo la rescisión de la relación de trabajo puede ser sin responsabilidad para el patrón y para el trabajador. Esto, pues, de acuerdo al artículo 46 de la Ley Federal del Trabajo, nos dice que el trabajador o el patrón podrán rescindir en cualquier tiempo la relación de trabajo. Entonces, ya sea que el patrón o el trabajador decidan finalizar la relación de trabajo, esto quiere decir que ninguno de los dos tendrán responsabilidad adicional al pago de las prestaciones de ley. Perdón. En nuestra siguiente diapositiva vemos que existe la rescisión sin responsabilidad para el patrón cuando el trabajador, como lo marca el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, engañe o presente documentación falsa o alterada, o incurra en algún acto de violencia, amagos o injurias, ya sea hacia el patrón o hacia sus compañeros o familiares del patrón. Otra causa puede ser que el trabajador ocasione intencionalmente perjuicios en la empresa de forma pues intencional y otra característica puede ser que revele algún secreto de fabricación o algún asunto que pues esté como reservado o que viole. En algunas empresas les hacen firmar como algún documento para guardar el secreto profesional. Entonces, si el trabajador por su lado se le ocurre revelar o proporcionar esta información a, no sé, un competidor de su patrón, pues puede ser una causa para que se realice la rescisión sin responsabilidad para el patrón. Una causa más es que el trabajador incurra en faltas de probidad o tenga más de 3 faltas en un lapso de 30 días sin permiso o causa justificada. Si ocurre cualquiera de los eventos mencionados en la diapositiva anterior, entonces el patrón tendrá la siguiente responsabilidad. Deberá notificar por escrito el motivo por la rescisión laboral y este aviso deberá entregarlo personalmente al trabajador al momento de despido o bien
tendría que entregarlo dentro de los 5 días hábiles siguientes al tribunal antes conocido como Junta de Conciliación y Arbitraje. La siguiente indicación es que la prescripción que ejercen las acciones derivadas comenzarán a correr hasta que el trabajador reciba la notificación de la rescisión, y en caso que el trabajador no reciba este aviso, ya sea directamente del patrón o directamente de los tribunales, entonces por sí solo no se justifica la separación de este trabajador y entonces queda como nulo el despido. Esto quiere decir que el trabajador puede exigir se le reinstale en sus actividades o en consecuencia pagar una indemnización. Bueno, la indemnización la tendría que pagar el patrón. Ahora, el artículo 48, lo que les mencionaba, esto es la demanda de reinstalación o pago de indemnización. Si sucede el último punto de la diapositiva anterior, entonces el trabajador solicita que se le reinstale, o bien si el trabajador se quiere omitir esta reinstalación por alguna causa que ya no pueda llevar a cabo la relación de trabajo, entonces tendrá que pagar 3 meses de salario. Si la separación fuera sin causa justificada, también tendrá que pagar salarios vencidos computados desde la fecha del despido hasta 12 meses, y además tendría que pagar un interés del 2% sobre 15 meses de salario y capitalizable al momento del pago. El artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo establece que el patrón se libera de la reinstalación al momento de pagar la indemnización. Entonces, ¿cuándo paga una indemnización? Cuando el trabajador está con antigüedad de menos de 1 año, cuando el trabajador es de confianza, cuando es un trabajador que presta servicios domésticos y cuando el trabajador es eventual. Y si se comprueba ante un tribunal que no es posible el desarrollo normal del trabajo. Esto es lo que les mencionaba, que ya no es posible continuar con la relación laboral. La indemnización por despido injustificado, según el artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo, establece que que cuando la relación laboral es por tiempo determinado menor a 1 año, entonces tendrá que ser el pago de los salarios de la mitad del tiempo de servicio de la mitad del tiempo que el trabajador haya prestado sus servicios, más 3 meses de salario, más los salarios vencidos, más los intereses. Cuando la relación de trabajo haya sido por tiempo, o más bien cuando el contrato laboral haya sido por tiempo indeterminado, esto quiere decir que pues no tiene fecha de fin de contrato. Entonces el patrón tendrá que pagar una indemnización de 20 días por cada año de servicio, más los 3 meses de salario, más los salarios vencidos, más los intereses. Entonces, esto de los salarios vencidos y de los intereses es siempre que exista un juicio ante tribunales o ante Junta de Conciliación y Arbitraje. Nuestra tercera opción es cuando el contrato es por tiempo determinado mayor a 1 año, se tendrá que pagar 6 meses de sueldo como indemnización, más 20 días por cada año de servicio, más los 3 meses de indemnización, más los salarios vencidos, más los intereses. Y todo esto, más lo que vale la prima de antigüedad. Entonces, la prima de antigüedad, según el artículo 162, establece que los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad, la cual se sujeta a lo siguiente. La prima de antigüedad
consistirá en el importe de 12 días de salario por cada año de servicios. El salario máximo para determinar la prima de antigüedad será de 2 veces el salario mínimo. La prima de antigüedad se paga a los trabajadores que se separen voluntariamente de su empleo siempre que hayan cumplido 15 años de servicio, por lo menos. Y también se pagará si se separan por causa justificada o sean separados de su empleo independientemente de la justificación o injustificación del despido. En el caso de la muerte del trabajador, cualquiera que sea su antigüedad, la prima que corresponda se pagará a las personas que se mencionan en el artículo 501, que esto es familiares, dependientes económicos y si no, pues el IMSS. Y la prima de antigüedad se cubrirá a los trabajadores o a sus beneficiarios independientemente de cualquier otra prestación que les corresponda. Entonces, nuestra siguiente diapositiva nos menciona cuando existe una rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el trabajador. Esto pues está estipulado en el artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo, que nos dice que existirá esta rescisión de contrato o relación laboral cuando el patrón engaña al trabajador o bien el trabajador se ha engañado por parte de la agrupación patronal. Cuando el patrón incurre en falta de probidad u honradez y cuando el patrón reduzca el salario de su trabajador. Otra causa es que el trabajador no reciba el salario en la fecha y en el lugar acordados y cuando exista un peligro grave para la seguridad o salud del trabajador. Además de otra causa que sería sufrir perjuicios causados maliciosamente por el patrón. Esto es, por ejemplo, que el patrón, no sé, vamos a poner un escenario donde el trabajador no, necesita alguna herramienta de trabajo y el patrón decide afectar esta herramienta de trabajo. Entonces, esto sería una razón más para realizar o para que se efectúe una rescisión de relación laboral sin responsabilidad para el trabajador. Otra es que comprometer el patrón la seguridad del establecimiento y que exija la realización de algún acto que atente contra la dignidad del trabajador. ¿Cuándo existe una suspensión laboral y por qué? Esto nos lo marca el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, la suspensión puede ser mediante una enfermedad contagiosa del trabajador o una incapacidad temporal ocasionada por accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo. Esto puede ser una incapacidad por enfermedad general o por maternidad. Esta surte efectos desde la fecha en que el patrón tenga conocimiento de la enfermedad contagiosa o que produzca la incapacidad. Esto quiere decir que por cada, bueno, todos los que somos o percibimos sueldos y salarios, estamos registrados en un registro patronal que es básicamente una clave que emite el Seguro Social. Entonces, tenemos derechos y tenemos obligaciones. Y uno de nuestros derechos es recibir atención médica. Cada vez que nosotros necesitamos recibir atención médica, el IMSS o Instituto Mexicano de Seguridad Social nos emite un certificado de incapacidad. Este certificado tiene una clave, tiene una
fecha de inicio, una fecha de fin de incapacidad, cuántos días de incapacidad tienes, a quién se expide, el número de seguridad social del trabajador, qué tipo de incapacidad es, si es por enfermedad general, si es por maternidad o, bueno, antes se llamaba prenatal y postnatal y creo que ya ahora nada más es postnatal. Y si es una incapacidad por riesgo de trabajo. Entonces, aquí pues solamente aplicaría la incapacidad por enfermedad general y por maternidad. Entonces, mediante este certificado, el patrón conoce cuando un trabajador está incapacitado y a partir de la fecha que venga establecida en ese certificado es conforme el patrón conoce cuántos días va a tener de incapacidad la persona y cuándo finaliza esa incapacidad. Y otra causa de suspensión laboral es la prisión preventiva del trabajador, seguida de una sentencia absolutoria. Entonces, la suspensión laboral, surte efectos desde que se conoce el arresto o la prisión del trabajador. Cuando existe una contingencia sanitaria, bueno, en el artículo 42 bis de la Ley Federal del Trabajo, nos dice que cuando, en el caso de contingencia sanitaria, existe una suspensión laboral y esto lo establece el artículo 429 de la Ley Federal del Trabajo y a su vez también el trabajador es acreedor a un pago de indemnización. No se quiere abrir este. Bueno, este pago de indemnización consta de un mes de salario mínimo. Luego, tenemos aquí prestaciones laborales que son básicamente obligatorias. Esto quiere decir que sí o sí se tienen que pagar al momento de realizar una terminación laboral. Y estas son el aguinaldo, que básicamente tiene que pagar el patrón en una proporción de 15 días de salario. Las vacaciones, que pues estas pueden ser diferentes de acuerdo a la antigüedad del trabajador, y las mínimas o la mínima por el primer año son 6 días y aumenta en 2 durante los próximos 4 años, pero a partir del quinto año aumentará en 2 días cada 5 años. Y la prima vacacional se pagará en un 25% como mínimo sobre las vacaciones que vaya a disfrutar el trabajador. Aquí les coloqué una tablita donde se muestra los días de vacaciones, el porcentaje de prima vacacional por cada año de antigüedad y suponiendo que nuestro salario fuera 80.04, en el primer renglón nuestra prima en pesos sería de 120.08. Pero bueno, este monto cambia en función del salario que tenga el trabajador y de la antigüedad que tenga. Como creo que me fui muy rápido, pero como último tema tenemos el caso práctico, que aquí pues pueden surgir algunos cuestionamientos. Nuestra empresa, bueno, voy a compartir el caso práctico porque creo que no se comparte en automático. Nuestra empresa sigue siendo el Patito Feo. Esta liquidación es de una persona que tiene los siguientes datos. Una fecha de ingreso del 6 de junio de 2019, una fecha de baja del 22 de noviembre de 2021, un salario diario de 500 pesos,
su sueldo mensual es de 15,000 pesos al mes, un salario de indemnización de 523,97 y un salario para pago de la prima de antigüedad de 283,40. Entonces, este salario de la prima de antigüedad, ¿de dónde sale? Como la ley nos marca, es 2 veces el salario mínimo y nuestro salario mínimo es de 141,70. Entonces, 141,70 por 2, 283,40. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones del cliente? Pues, ¿sabes qué? En este finiquito vamos a pagarle 7 días al trabajador, porque pues ya le pagamos su primer quincena de noviembre y su fecha de baja es 22 de noviembre. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos la cantidad de días por el salario diario y nos da como resultado el monto de salarios o del concepto de sueldo. Para la cuestión de vacaciones, la ley dice que pues las vacaciones no se pagan. Sin embargo, cuando hay una rescisión de contrato o un finiquito o una liquidación, se tiene que pagar porque no se disfrutaron. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que ubicar el renglón en el que se encuentra nuestro trabajador de acuerdo a su antigüedad y pues bueno, este empleado tiene 2,47 años de antigüedad. Entonces, está en el tercer renglón de las vacaciones. Aquí no sé si recuerden que les mostré una tablita donde, dependiendo de la antigüedad que tenía el trabajador, le correspondían los días de vacaciones. Entonces, por el primer año le corresponden 6 días de vacaciones, por el segundo 8 y por el tercero 10. Entonces, aquí colocamos el valor 10 días, pero como el empleado no ha cumplido todo el año, o más bien su último aniversario, inició el 6 de junio de 2021, contamos los días de junio, julio, agosto, hasta su fecha de baja, y son 170 días. Entonces, determinamos una proporción de estos 10 días. ¿Y cómo lo hacemos? Dividimos. Un segundito, por favor. Perdón, continuamos. Entonces, ¿qué hacemos para determinar el valor de la vacación? Dividimos estos 10 días que le corresponden por el tercer año entre 365 y vamos a multiplicar por los días contabilizados desde la fecha del último aniversario a la fecha de la baja. Entonces, con estos datos tenemos que el valor de la vacación multiplicada por el salario diario nos da un total de 2,330. ¿Qué pasa para la prima vacacional? Pues como lo marca la ley, tendríamos que pagar el 25% sobre el valor de las vacaciones que vamos a pagar. Entonces sería de 2,330, determinamos el 25% y esto viene siendo la cantidad de 582,50. Ahora, si bien es cierto, hay empresas que respetan los días de vacaciones que el empleado no alcanzó a disfrutar de periodos anteriores. Y como bien sabemos, nuestro empleado por el primer año tenía derecho a 6 días, por el segundo 8 días. Entonces, si sumamos estos 2 periodos de vacaciones, tenemos 14 días. Pero la indicación que recibimos del patrón fue pagar 10 días. ¿Por qué? Porque tal vez el trabajador de estos 14 días que tenía por disfrutar, solamente tomó 4 días de vacaciones en esos 2 años y le queda un total de 10 días. Entonces, ¿qué hacemos?
seguimos las indicaciones del patrón, tomamos esos 10 días y los multiplicamos por su salario diario. Este concepto es vacaciones pendientes de disfrutar, o sea, de años anteriores. Ahora, ¿qué otro concepto tendríamos que considerar para un finiquito o una liquidación? Sería el aguinaldo. El aguinaldo, pues igual, tiene que ser pagado de acuerdo a el tiempo que esté contabilizado desde la fecha. Bueno, este aguinaldo, si bien es cierto, se paga antes del 20 de diciembre, como lo marca la ley, cada año, pero considera del 1 de enero al 31 de diciembre, cada año. Entonces, partiendo de ese enunciado, este año, hasta noviembre, pues todavía no se pagaba el aguinaldo. Entonces, ¿qué hacemos? Consideramos todos los días desde enero, febrero, de todos los meses hasta la fecha de baja, que es 22 de noviembre. Y en suma tenemos 326 días contabilizados al momento de la baja. Entonces, como este trabajador solo tiene prestaciones de ley, ¿qué hacemos? Dividimos estos 15 días entre 365, que es la totalidad de los días del año, y lo multiplicamos por los días contabilizados desde el 1 de enero a la fecha de la baja. Entonces, ya tenemos unos días proporcionales del concepto de aguinaldo. Pasa lo mismo, tendríamos que multiplicar el salario diario por la proporción del aguinaldo. En este caso, pues, nos da un monto cerrado de 6,700 pesos. Pero aquí cabe mencionar que, por ejemplo, si tuviéramos una fecha de baja diferente, que fuera 22 de diciembre, o sea, ya casi por terminar o cerrar el año, pero el 22 de diciembre tú ya pagaste tu aguinaldo. Eso quiere decir que este trabajador ya no tendría derecho a que le vuelvas a pagar otro aguinaldo. Ya se lo pagaste antes del 20 de diciembre y por lo tanto aquí ya no tendrías por qué pagar aguinaldo y quedaría así este renglón en blanco. Pero pues bueno, como no es el caso, volvemos a los 6,700. Ahora, estamos hablando de una liquidación y este es un contrato por tiempo indeterminado. Entonces, ¿a qué tiene derecho el trabajador? A que le pagues una indemnización de los 3 meses o 90 días. Y esto no es por año, solamente es por la relación laboral. Aquí hay otro concepto que habrá que pagar o liquidar, que serían los 20 días por año. Estos 20 días por año lo tienes que pagar porque, bueno, tú como patrón, porque te libera de una reinstalación te libera de reinstalar al trabajador en sus actividades que estaba realizando. Entonces, pues la mayoría de los patrones decide pagar esta indemnización para evitar la reinstalación. Ahora, acompañados estos conceptos de indemnización, sigue un concepto que se llama prima de antigüedad, que pues ya comentamos que solamente se paga si es, por ejemplo, una relación, bueno, si termina la relación laboral de forma voluntaria y si el trabajador tiene más de 15 años de antigüedad. Si tiene menos de 15 años, no se paga cuando es una renuncia voluntaria. Cuando es un despido justificado o injustificado, se tiene que pagar independientemente de la antigüedad del trabajador. Entonces, ahora, ¿cómo se determinan estos conceptos? Ya sabemos que, por ejemplo, el primero son 90 días o 3 meses de sueldo. El segundo son 20 días, pero esto sí es por cada año de servicio del trabajador. Y la prima de antigüedad, lo mismo, es por cada año de servicio del trabajador. Aquí
ya conocemos que la antigüedad del trabajador es 2.47 años. Entonces, ¿qué hacemos? Para el concepto de indemnización de los 20 días, pues multiplicamos los años de antigüedad por los 20 días. Y para el concepto de prima de antigüedad, lo mismo. Multiplicamos los 12 días por los años de antigüedad que tiene el trabajador. Y para determinar los montos, si se dan cuenta, no se calcula con el mismo salario diario. ¿Por qué? Porque aquí intervienen otros conceptos. Aquí intervienen, por ejemplo, cuando es un salario fijo, pues nada más consideramos la parte que juega de prima vacacional y la parte que juega de aguinaldo. Entonces, si tú sumas tus 500 pesos diarios más la parte proporcional de la prima vacacional y del aguinaldo, nos da el salario base de indemnización, 523.97. Pero si tuvieses otros conceptos como, no sé, que pagues de forma variable, como si te dedicas a las ventas, a lo mejor una comisión mensual que puede ser, no sé, 1,000 pesos al mes, ¿no? Entonces tendrías que hacer esto. Si esta comisión la recibe el trabajador cada mes, tendrías que dividir esta comisión entre 30 días y así determinar una parte de esta comisión que jugaría para el salario base de indemnización. Y en lugar de ser 523.97, tendría que ser 557.31. Ese es como ejemplo. En este caso, pues, el trabajador solamente tiene prestaciones de ley y por tanto su salario base de indemnización sería 523.97, que es este dato que tenemos aquí. Entonces, tendríamos que multiplicar ya los días determinados o total por la duración de la relación laboral y por el salario base de indemnización. Entonces tenemos en este caso que al trabajador le tendríamos que pagar 25,884.25 por el concepto de indemnización por 20 días. Y de la prima de antigüedad, aquí hay otro factor importante. Bueno, creo que ya se los mencioné. La prima de antigüedad, si el salario del trabajador es mayor a 2 veces el salario mínimo, entonces tomamos como referencia las 2 veces del salario mínimo. Tendríamos que multiplicar los días de prima de antigüedad por el salario de la prima de antigüedad, que serían las 2 veces el salario mínimo como tope, y aquí tendríamos un total de 8,399.98 pesos. Ahora, de todas estas percepciones, hay algunas que son grabadas para ISR y otras que son exentas. Las grabadas, pues 100% es el salario y todo lo referente a las vacaciones. Entonces, vacaciones, grabado. Y estas vacaciones pendientes de disfrutar, también grabado. ¿Y qué de estas percepciones son o tienen parte exenta? Tenemos que para la prima vacacional existe una parte exenta y una parte grabada. La prima vacacional dice que se puede exentar hasta 15 UMAS. Entonces, las 15 UMAS son este valor, 1,344.20. Pero como la prima vacacional que vas a pagar es mucho menor a este importe, pues nada más exentas hasta por el importe que vas a pagar, 582, y no grabas nada. Ahora, para el aguinaldo, pues aquí es un poquito más, son 6,700, y de esos 6,700 solamente puedes exentarte 30 UMAS. Entonces sería exención 2,688.60.
Y la diferencia entre el total del aguinaldo y la parte exenta sería la parte grabada, que en este caso son 4,011.40. Entonces, eso es de las prestaciones de ley. De la parte de la indemnización, también tenemos una parte exenta y una parte grabada. ¿Cuál es la parte exenta para la indemnización? Aquí nos dice que la ley que solamente puedes exentarte hasta 90 UMAS por cada año. Entonces, pero aquí sí son completos. Serían la UMA, que está en 89,62 por 90, como no sube al tercer año, serían 2 años. Y tu exención sería de 16,131.60. Entonces, la diferencia de estos tres conceptos sería, bueno, la suma son 81,441.76 de los tres conceptos. Y como nada más puedes exentarte los 16,132, haces una operación para sacar la parte grabada, que sería la suma de los tres conceptos menos la parte exenta, sería tu importe de indemnización grabada. Bueno, considerando todos estos elementos, ¿qué sigue? Sería determinar el ISR tanto de los conceptos de finiquito como de los conceptos de indemnización. ¿Cómo se hace esto? Ya tenemos aquí nuestra base grabada y nuestra base exenta. Entonces, para la cuestión de ISR del finiquito, pues nos traemos la sumatoria de nuestros conceptos grabados, que serían 14,841 a esta tarifa. Aplicamos la tarifa mensual y llegamos a un importe de impuesto de 1,728.96. Entonces, ¿qué hacemos después? Si ya tenemos estos 1,728.96, lo aplicamos aquí en este concepto que sería retención de ISR, y esto sería solamente por los conceptos de finiquito. Ahora, para el concepto de grabado de indemnización, tenemos que la forma de determinar el ISR de la indemnización es, teniendo un salario mensual ordinario, aplicarle la tarifa mensual, determinar un impuesto y en base a este impuesto determinar una tasa que se aplica directamente a la base grabada de la indemnización. Entonces, justo lo hacemos así. Tenemos un salario ordinario de 15,000 pesos y determinamos un impuesto de 1,762.84. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos este impuesto entre la base o el ingreso ordinario y lo multiplicamos por 100 y tenemos una tasa del 11,75% que aplicamos directo a nuestro monto grabado de la indemnización. Entonces, con eso llegamos a este impuesto, a los 7,675.41, que es este importe que aparece aquí en ISR de la indemnización. Ahora, ya que tenemos determinado el ISR, otro factor importante que juega en este cálculo de la liquidación son las cuotas obrero-patronal, que sería este renglón. Entonces, ¿cómo se determina? Un segundito, por favor. ¿Nadie ha hecho comentarios? Ok. Bueno, hasta el momento veo que no tenemos preguntas.
no tenemos comentarios, no nada. Pero si en algún momento de este caso práctico se llegan o llegan a tener duda, por favor escríbanos y con gusto les haremos llegar respuesta a estas preguntas. Entonces, para la cuota IMSS, ¿cómo funciona? Tenemos un salario base de cotización de 523.97, que esto es el mismo salario de indemnización. Básicamente es el salario por el factor de integración. Entonces, en base a ese sueldo y en base a los días que estás pagando en el periodo, que aquí serían 7 días, estarías determinando tu cuota IMSS. Pero solamente para la parte del trabajador o lo que le estarías aplicando de descuento al trabajador sería este campo, serían los 95.01 que aparece, no es cierto, voy, no es esto, 53.75. Trabajador. Así son los 90. Mi fórmula está mal. Serían estos 95.01. Entonces, considerando ya esta retención de cuotas IMSS, tenemos un total de deducción, que sería la suma del ISR más las cuotas IMSS. Pero aquí cabe señalar que, como lo vimos en el material de la presentación, podemos tener deducciones porque el trabajador tiene préstamo en Fonavit o créditos Fonacot. Entonces, no sé, suponiendo que el trabajador tenga aquí, no sé, 1,000 pesos de préstamo en Fonavit y el crédito Fonacot de unos 500 pesos. Incrementaría su total de deducciones y por tanto disminuiría su neto a pagar. Pero como no es el caso, se quedaría así. Igual cabe mencionar que, por ejemplo, si el trabajador tuviera algún oficio para el descuento de una pensión alimenticia, también se tendría que descontar aquí en el finiquito. Entonces, para este trabajador ya sumamos su total de percepciones y nos da un importe de 99,554.26 menos el total de sus deducciones y tenemos un importe de 9,499. Entonces, netos a pagar al trabajador serían 90,054.88. Y bueno, esto sería como una propuesta para nuestros clientes en este caso. Sin embargo, ellos también pueden hacer como una negociación con su trabajador. Por ejemplo, en alguna de las empresas en las que estuve participando, había un departamento de jurídico. Entonces, este departamento de jurídico atendía estos casos de la rescisión de la relación laboral y muchas veces nos pedían escenarios. Nos decían, ¿sabes qué? Necesito un escenario del 70%, del 25% y del 100%. Entonces, se sentaban con el trabajador, le explicaban etc. Y al final ellos o le presentaban estos escenarios al trabajador y el trabajador aceptaba ya sea el primero, el segundo o el de 100%, pero ya es en base a una con asesoría de su departamento de jurídico. Pero normalmente o como se debe hacer es esto, es como lo estoy presentando.
Pues con esto estaríamos finalizando nuestra presentación, pero si tienen alguna duda, estamos todavía en momento de resolverla. Me pueden escribir o bien si no, si no es el momento, si surgen dudas en adelante, igual pueden hacérnoslas llegar por medio de correo. Mi correo es de sanchezq@gia.mx. Y pues nada, agradezco mucho su atención, su participación y pues sería todo de nuestra parte. Que tengan excelente día. Y adiós.